Bendito sea el Señor. Y hoy hay una palabra poderosa. El lunes en la madrugada, el Señor me llevó a una visión y me mostró en esa visión oro. Nosotros hicimos una vigilia el viernes. ¿Quiénes estuvieron en la vigilia poderosa? Y el viernes el Señor me mostró una visión, pero el lunes el Señor me la reafirma en la madrugada. Y después de ver esa visión, el Señor me habló, literal me muestra oro. Y luego, después de ver oro nuevamente, veo un cofre lleno de oro. Y había muchas joyas allí, pero todas eran de oro. Entonces, el tema de hoy se llama el oro refinado. Amén. El oro refinado. Y el oro es uno de los metales nobles en ese momento más valiosos en el mundo, el oro. Y no hay nada más lindo que ver a una persona o ver a algo que sea de oro, ¿sí? Pero hay un oro que es un oro puro. El oro, ¿usted sabe cuál es el oro puro? Yo no sabía todo eso, le estoy dando información de lo que me tocó ir a investigar. El oro puro es el oro de 24 quilates. Ese es el oro puro. Pero también hay otras piezas hechas de oro que no es oro puro, que le dicen de oro, pero que tiene aleaciones con otros metales. Por ejemplo, oro de 18 quilates. Usted ha escuchado oro de 14, oro de 10 quilates y el oro golfi. ¿Usted ha escuchado el oro golfi? Que parece, pero no es. ¿Sí o no? Entonces, hay diferentes tipos de oro. Para llegar al oro de 24 quilates, el oro sufre un proceso largo, que tiene que fundir y volver a fundir ese metal con calor supremamente altos. ¿Para qué? Para quitarle la impureza que tiene el oro, ¿sí? Entonces, ese oro, el Señor me hablaba de ese oro precioso, que somos ¿quiénes? Nosotros. Y ese mismo proceso de ser fundidos y vuelta nuevamente, Señor, a volvernos a fundir, ¿para qué? Para sacar toda la impureza. Así mismo es nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual es pasada. Ahorita le voy a hablar de los procesos que sufre el oro, pero también del proceso que nosotros como hijos de Dios entramos a vivir cuando entramos al camino, cuando decidimos entrar a los caminos del Señor y empezamos nuestro crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual o el reino depende de varias cosas, ya hemos venido hablando de ellas. Uno es la obediencia, otro es la sujeción a las autoridades, ¿sí? El respeto y digamos que a la santidad de Dios, al ofender a Dios porque le amamos. Eso es que sabiduría. La sabiduría es el temor reverente a Dios. Y el temor reverente a Dios no es que Dios sea un Dios malo, sino que no es que Dios me haga algo a mí, sino que yo no quiero ofender a Dios con mis actos, con mis comportamientos. Por ende, yo respeto al Señor. Amén. Entonces, cuando entramos en el reino, cuando nuestra vida espiritual empieza a escalar, porque en el reino espiritual, en la vida espiritual son escalones. Por eso tú ves personas que están más afuera y hay otros que están subiendo en el mundo espiritual. Y para eso tenemos que pasar un proceso de refinamiento. Por eso hoy el tema se llama oro refinado. Dependiendo de qué tan refinados estemos, así mismo estamos a otras dimensiones de encontrarnos con nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, así como el oro pasa diferentes procesos para lograr ser algo extremadamente puro, ¿sí? Así mismo nosotros entramos en un proceso de purificación. ¿Quién sabe que cuando nosotros veníamos, bueno, yo no nací en el reino, o sea, yo vengo del mundo. Yo conozco al Señor a mis 34 años y cuando entro al reino, pues digamos que durante 34 años no le conocí al Señor.
Yo vivía en la religión, pero sí tenía una relación profunda con el Señor desde niña. O sea, desde niña habían dones espirituales que no los conocía, no sabía por qué estaban tampoco, pero no conocía el reino. O sea que veníamos muy contaminados del mundo, veníamos con mucha impureza, veníamos llenos de mucha tradición, veníamos llenos de religión, veníamos llenos de doctrinas de hombres, porque estábamos cargados de mucha información. Y cuando entras al reino, el reino, Dios te dice, hay que limpiarte toda esa basura, porque esa basura, esa impureza no te va a permitir vivir realmente el reino de los cielos, que no es cuando estemos con el Padre, es ahora, aquí, en esta tierra. Amén. El reino se tiene que manifestar aquí, ahora, en nuestra vida. Amén. Porque a veces nos han dicho, o la gente cree, o la religión, o muchos, el evangelio dice, no, es que vamos a vivir reino cuando partamos de aquí. No, Jesucristo cuando resucitó nos constituyó en reyes y sacerdotes. Amén. Por ende nosotros tenemos que vivir reinado aquí y ahora. Y somos sacerdotes por el orden de Él. Somos presentados como sacerdotes. Y en ese proceso de fundición y en ese proceso de que el Señor nos va moldeando, nos va limpiando toda contaminación. ¿Para qué? Para que cada día estemos más cerca de fusionarnos ¿con quién? Con Cristo. Cada día más cerca de Cristo. Cada día más cerca de su presencia. Y por eso el Señor dice que nos esforcemos por ser cada día más perfectos. Imagínense. Cada día, así como el oro es refinado y su pureza llega a un nivel, asimismo el Señor nos pide a nosotros que seamos perfectos delante de Él. Imagínense, y ahí es donde nosotros empezamos a autoevaluarnos cómo estamos en nuestro nivel espiritual. ¿Qué tan cerca estoy del Señor? ¿O qué tantas impurezas hoy el Señor nos va a mostrar que tenemos? Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea que es totalmente santo, santo, santo. Ahora, nosotros no es que lo hayamos alcanzado todo. Nosotros no lo hemos alcanzado todo. Pero sí todos somos llamados, todos somos llamados a ir caminando hacia esa perfección. ¿Y cómo le parece que yo no sabía esto y le cuento a usted que la mena es como cuando llega la excavadora y sabe que ahí está el oro? Eso se llama la mena. Yo no sabía. Y si hay alguien que sabe más de esto, yo le pido excusas, solo tome lo que yo le voy a dar y recíbalo, porque no soy experta, no sé nada de metales ni nada de esto. Le estoy trayendo una palabra así porque no falta, amén. Le estoy trayendo de pronto hay alguien que sabe de minería, ¿sí? Y en Colombia hay gente que sabe mucho de esto, ¿no? De la minería. En Colombia se saca oro y se sacan piedras preciosas, se saca esmeralda, tal vez sepan más. ¿Qué es la mena? La mena es el mineral que contiene el elemento deseado en una concentración suficiente para que su extracción y procesamiento sean económicamente viables. O sea, el que ya sabe dice, allí hay oro. Pero cuando él va, se llama la mena, él va a sacar, van a excavar, ¿sí? Allí va, sabe que eso es la mena, o sea, ahí no es que, ay, salió el anillo, no va a salir así, se llama la mena, todo eso que sale, que van a sacar, porque de allí saben que hay vetas de oro, ellos saben que ahí hay porciones de oro, y que es viable, o sea, qué tan viable es. Dios nos eligió a cada uno de nosotros en bruto, así como un pedazo de ese mená. Y Dios sabe que cada uno de nosotros tiene un potencial inmenso. Yo no sé si usted hoy vino pensando, alguien lo invitó acá, pero yo le voy a decir algo. El que lo trajo a usted hoy es el Espíritu Santo de Dios. Porque le voy a decir algo, como es Dios de perfecto. ¿Cómo le parece
que en el Señor, Él dice en su palabra que Él ve el potencial que hay en cada uno de nosotros, así usted ni quiera que lo vea. ¿Cómo la ve? A veces nosotros nos damos tan duro que pensamos que en nosotros no hay nada bueno. Y sabe que Dios siempre dice, ahí hay algo bueno. Porque su palabra dice en 1 Corintios 1, del 26 al 28. Y antes de esa palabra yo les digo esto. Mírelo, 1 Corintios 1, del 26 al 28 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quién? A lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Dios no nos escogió porque fuéramos oro puro. Dios nos escogió porque de lo vil y lo menospreciado, Dios va a sacar lo precioso de nosotros y de cada uno de nosotros. Porque si nosotros, imagínate que Dios dijera, no voy a sacar a una mujer como hizo con María Magdalena, la saca a la prostitución. ¿Para qué? Para avergonzar a quienes, a los sabios de esa época. Porque los sabios pensaban que no era posible, que cómo era posible una mujer que era prostituta, Dios la pudiera reformar y cambiar. Entonces, porque ¿qué pensaban? Que era más fácil que apedrearla y matarla, según la ley. Pero para Jesús y para el reino de Dios, Dios puede coger eso vil y menospreciado y volverlo como precioso en sus manos. Y así mismo es el oro refinado. Dios nos escogió a nosotros de lo vil y de lo menospreciado. No vaya a pensar usted que uno está parado acá y que alguna vez usted pensó en que el Señor te iba a colocar No, si eso no estaba en la mente de nosotros. Pero Dios que ve lo precioso en cada uno de nosotros, sabe que hay un potencial. Entonces, toque al que está a su lado y dígale, dentro de ti está el potencial. Dentro de ti hay oro. Dígale, dentro de ti hay oro. Entonces vamos a mirar qué el Señor va haciendo de eso vil y menospreciado para ir sacando ese proceso que el Señor nos va metiendo para ir sacando ¿qué? Lo precioso. Y es maravilloso cuando nadie da un peso por uno, ¿sí o no? Cuando todo el mundo te dice, no, eso usted no sirve para nada, eso usted... ¿Se acuerdan de esos decretos? Y que nadie da un peso, pero Jesús sí dio todo por cada uno de nosotros. Amén. Entonces, el proceso de refinamiento que hace el Señor para refinar esa mená que ya se fue extraída y convertirla en oro puro, va a pasar varios procesos. El primer proceso es que todo eso que sacan, el primer paso consistía, vamos a hablar no ahorita, porque ahorita hay técnicas para el refinamiento de oro, me imagino los asiáticos que sacan los bloques de oro, tienen toda la tecnología, pero vamos a hablar así en los tiempos antiguos. ¿Qué hacían con esa mená? Había que machacarla, romperla, triturarla, hasta convertirla en un polvo. Imagínense. Entonces el primer paso es que hay que triturar, romper, machacar. ¿Para qué? Porque los elementos que componen la mená tienen suciedad, tienen roca que no sirve, tienen minerales que no sirven, tienen otro tipo de metales que no sirven, metales que no son deseados y que están allí. Entonces, todo eso que no sirve,
hay que sacarlo. Entonces diga, lo primero es la humillación. El primer paso, le voy a hablar 3 pasos. El primer paso, así como la mená, que hay que triturarla y machacarla así y volverla polvo, el Señor tiene que hacer lo mismo con nosotros. Amén. Aquí es donde viene lo bueno, pero tranquilo, sale oro puro. Al final sale oro puro. Entonces lo primero es la humillación. Y es lo que todos debemos experimentar antes de que Dios pueda empezar a hacer el trabajo con nosotros. Antes de que Dios pueda meter el dedo en nuestra vida, Dios quiere que primero le conozcamos a Él. Pero para conocerlo a Él tenemos que vivir un proceso que se llama humillación. Salmo 34, 18. Dice la palabra del Señor: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y cuando uno va a la palabra hebrea y busca cuál es el significado de esa palabra de quebranto, se llama lev shavar. Y lev shavar significa destrozado, rasgado violentamente, aplastado y triturado. Triturado. Piensa en un pedacito de tierra que usted coge y ¡chum!, lo vuelve arenita. ¿Qué necesita el Señor derribar de nosotros? El orgullo, la altivez, la desobediencia a la autoridad, la soberbia, la rebeldía, la codicia, la fama, las ganas de reconocimiento, la vanidad. El Señor tiene que cogernos y ¡chum! ¿Para qué? Para que nosotros podamos entrar en contacto con Él. Tenemos que tener una actitud y un espíritu de quebrantamiento todo el tiempo. Yo no sé cuántas veces usted se le ha humillado al Señor. No es solamente en la vigilia de los viernes que usted viene y se arrodilla acá. El quebrantamiento ante el Señor es que todos los días, todo el día. No es solamente cuando venimos a la iglesia. Hay gente que todavía esto les cuesta. Y levantar la mano y reconocer que somos unos pecadores delante del Señor. Y mi quebrantamiento tiene que ser todos los días delante del Señor y reconocer que somos pecadores y reconocer que tenemos malas actitudes y reconocer que tenemos malas conductas y reconocer que hay soberbia y reconocer que hay orgullo y reconocer que muchas veces queremos hacer las cosas para que nos vean y reconocerle al Señor que hay a veces intereses que no son correctos y reconocer que somos desobedientes a la autoridad y reconocer que muchas veces pedimos consejo pero terminamos haciendo lo que a nosotros nos parece y reconocer que Dios nos ha hablado la palabra pero hacemos lo que nosotros queremos. Amén. Porque la gente toda está evangelizada. Hay gente que sabe más la Biblia que yo. Pero eso no quiere decir que yo obedezca lo que Dios dice. O sea, yo la puedo escuchar, pero no hago sino lo que me conviene. Por eso la palabra de Dios allá en Pedro 5:5 dice que Él resiste a los soberbios. Los mira de ¿cómo? De lejos, dice el Señor. Pero a los humildes Él los escucha. Y la soberbia y el orgullo y la altivez no depende del estrato social que usted tenga. Le quiero decir que hay gente, ayer nomás nos encontramos una persona, yo le decía a mi esposo, pero ve, conoce gente que no tiene nada y es llena de orgullo y altivez y lleno de soberbia. Y hay gente que tiene cosas materiales y son más humildes que el que no tiene. Porque eso no depende del estrato social, depende de lo que hay acá. Tóquese acá, depende de lo que hay en el corazón.
Porque la humildad depende del corazón. No depende del estrato social. Depende de lo que hay en el corazón. Por eso Dios dice que Él puede escudriñar lo que hay en cada uno de nuestros corazones y lo conoce. Entonces yo lo primero que tengo que reconocer es que soy pecador. Reconocer que necesito quebrantar mi vida, mi altivez, mi soberbia, mi orgullo, mi desobediencia ante el Señor y decirle: sí, Señor, yo todavía hay cositas por ahí. Y le quiero dar una noticia: esto no acaba. Así usted sea pastor, profeta, usted puede, mejor dicho, lo más alto. Ninguno hemos alcanzado todo. Estamos todos los días en un proceso ¿de qué? De purificación, de refinamiento. Y mire lo que dice Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, dice el Eterno tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Qué hizo el Señor con el pueblo de Él? Los saca de Egipto, los coloca en el desierto, y algo que era pasajero de 40 días se convirtió en 40 años. ¿Por qué se convirtió en 40 años? Por la dureza del corazón, por la obstinación, porque a usted le dicen A, pero usted quiere B. Y Dios le dice, cuando el papá le habla al hijo: mijito, no salga con ese amiguito o esa amiguita que no le conviene, pero usted es obstinado y sale por ahí, porque es como usted dice, no como le dice la autoridad. Porque hay dureza en el corazón. Hay dureza en el corazón. ¿Y qué hizo el Señor? Los pasó en el desierto. ¿Para qué? Para ser probados qué había en el corazón de ellos. ¿Y qué había en el corazón? Soberbia, altivez, infidelidad, incredulidad. Porque aún ellos, aún teniendo maná que les caía del cielo, aún teniendo una nube que los seguía, ¿para qué? Para que no les diera el sol, y para que de noche tenían fuego al lado. Y aunque cuando tuvieron hambre Dios les dio codornices, aún seguían ¿qué? Hablando y murmurando de Dios. Y fue tan tremendo que cuando Moisés se les escapó un ratico, porque fue para que Dios le hablara, le diera las leyes, ¿qué hicieron? Hicieron un becerro de oro. Dureza en el corazón, porque nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero no a la manera de Dios. Y hay una noticia: no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Ay, pero yo no estoy de acuerdo. Usted puede decir lo que quiera y está bien, porque Dios dice, nos dio libre albedrío, o sea, nosotros tomamos decisión, pero es a la manera de Dios. Y no nos gusta, porque tenemos que ser como triturados. Cuando usted no quiere a la manera de Dios, entonces ahorita le voy a contar qué es lo que viene. Amén. A menos que estemos con una actitud de humildad y sumisión y nos sometamos a Dios como el refinador, no podremos entrar a conocer verdaderamente el reino de Dios. Entonces imagínese esa mená inquebrantable. Imagínese usted con una herramienta primitiva. Piense usted en una roca tremenda, así, y que usted tenga una herramienta, dele que dele. Usted es la mená, pero hay alguien que dele. ¿Quién le está dando a eso? Dele martillo. Y el refinador sudando y nada. Y lleva días y nada que puede con esa piedra. Duro eso. Esforzándose en romperla. ¿Usted sabe quién es ese? Es Dios. Y hay gente que lleva años conociendo el Evangelio. Oiga, qué bendición. ¿Y usted hace cuánto conoce al Señor? No, pues hace como 10 años me convertí. ¿Y qué ha pasado con usted?
No, pues mira, yo estuve en el ministerio X, Y, Z, 17 años, 20 años. ¿Y ahora qué pasó con usted? No, pues imagínate. ¿Qué pensará Dios de bolearle, sudando al Señor, con pica y dele, dele? Y el corazón como duro. Y el Señor diciéndole, tenés que aflojar, porque estás viviendo situaciones en la cueva. Tenés que aflojar ese corazón, deja ese orgullo, deja esa vanidad, deja todo eso. Volvete más humilde. Dios nos pide a nosotros humildad. Todos los días tenemos que trabajar en ser más humildes. La soberbia hay que arrancarla de nuestra vida. Tenemos que trabajar en eso. Tenemos todos que trabajar en eso. Porque Dios resiste ¿a quién? A los soberbios. Entonces, imagínense eso. Y personas, años que conocen el Evangelio. Dios tratando de aplastar esas actitudes pecaminosas. Han hecho discipulados, reciben consejería, vienen en escuelas de formación. Y duros. Y el Señor dele, y dele, y dele. Y yo creo que suda. Uf. Y mira esta bendición. Yo creo que del cielo mira el Padre dice, hola, ni con la palabra, ni con la consejería, ni con la escuela de formación, dice el Señor. ¿Cuántos años ha tenido usted al Eterno, al refinador ahí, y el Señor ahí con usted y conmigo? Amén. Sí, el Señor nos ama mucho a nosotros. Y hay gente que se niega a humillarse y a ser guiada. Es increíble. Es increíble que una persona es tan dura y tiene tanta dureza en el corazón, tanta altivez, que dice, no, si yo hablo con Dios y Dios habla conmigo, ¿y yo por qué me tengo que someter a cuál autoridad? Si eso, ¿para qué pastores? Si eso, Dios y yo somos uno solo. ¿O para qué pastor? ¿Para qué congregarnos? ¿Te has escuchado eso? ¿Para qué? Si eso por YouTube, yo escucho a todos los pastores del mundo. Dureza. No, es que nadie necesita ser mentoreado. No, ¿para qué? ¿Para qué esos 5 ministerios que Dios estableció? El ministerio apostólico y profético. ¿Para qué eso? ¿Para qué si Dios y yo? Si yo, mejor dicho, levito. No, que es que yo tengo dones, yo, mejor dicho, soy profeta. Hay que empezar por lavar los baños en silencio, cuando no le sirve al Señor. Hay que empezar por lavarle los pies a los hijos. En eso hay que empezar. No se empieza siendo pastor, no señor. Se empieza sirviendo y quebrantándose con el Señor sin esperar recompensa, sin esperar nada a cambio, porque Él ya pagó por nosotros. Así se empieza. No se empieza arriba, se empieza abajo. Se empieza abajo. No, que es que yo tengo dones, que yo hablo con los ángeles, que mejor dicho el Espíritu. Todo eso está muy bien. Pero para servirle al Señor hay que empezar abajo. Si Jesús lavó los pies a los discípulos, ¿cómo nosotros nos atreveríamos a decir que no le servimos a Dios de abajo, sino que yo quiero es la posición de acá arriba, de pastor, yo quiero ser profeta, yo quiero ser apóstol, yo quiero... ¿Dónde es eso? Dureza. Dureza en el corazón. Dureza en ese corazón. Solo cuando somos aplastados con un espíritu humilde y arrepentido, el gran refinador que es Dios puede hacernos avanzar hacia el siguiente paso. Siguiente paso. Entonces Dios ya ve, sí se dejó, sí bajó la cabecita. Sí bajó la cabecita, entonces usted se humilló ante el Señor, dice, porque hay que humillarse ante el Señor y reconocer que somos muy pequeños. Aunque uno a veces, cuando no conoce al Señor, uno se cree, súper grande. No, yo lo puedo todo. Yo soy el súper poderoso.
y se le arranca una uña del pie y usted llora. ¿Usted no le ha pasado una cosita que a uno le pasa en este cuerpo de muerte y uno se aflige? Un dolorcito y usted para la cama. Una cosita. Somos muy pequeños. Somos muy pequeños y necesitamos del grande, del gran yo soy, del eterno, del que puede hacerlo todo, del Dios todopoderoso. De Él es que necesitamos. Para Él no hay nada imposible. Él todo lo sabe porque es omnisciente. Es omnipresente, está aquí y en todo lado. De Él necesitamos. Pero para eso, diga, necesitamos humillarnos. Dígalo, necesitamos humillarnos. Necesitamos humillarnos. Y no es que, porque a veces la altivez, ¿no? Ay, yo bajarme a pedir perdón. Arranque pidiéndole perdón a Dios. Arranque pidiéndole perdón a Dios. Que cuando Dios se te meta en tu corazón, el amor de Dios hace que tú vengas donde tu esposo o esposa le diga: ay, mi amor, perdóname, la embarré. Perdóname, desátame el perdón. Porque usted está como lleno del amor de Dios. Y si Jesús siendo Jesús, si Cristo siendo el Mesías, se despojó de todo, siendo Dios, siendo la deidad, bajó, ¿por qué nosotros nos cuesta tanto arrodillarnos, implorar perdón, pedir perdón y reconocer que hay mucha altivez todavía en el corazón? Necesitamos tener humillación primero con Él. Y luego cuando estemos con el Señor reconocemos que hay dureza en nuestro corazón, que hay soberbia, que hay altivez, que hay todas esas cosas aún, que tal vez la palabra de Dios dice: engañoso es el corazón del hombre. Hay cosas que parecen buenas, porque como el ser humano, él saca lo que le conviene. ¿Usted sabe eso? Por eso a Dios nadie lo puede engañar, porque Él tiene ojos, vean. Él nos está viendo desde allá como con unos binoculares. Cuando usted crea que nadie lo está viendo, ay no, voy a irme allá a esconder. Allá Dios lo está viendo. Dios lo puede ver. Y le voy a decir quién más lo ve. El diablo lo ve con todos los demonios. Amén. El diablo lo está viendo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Necesitamos ser quebrantados. Después de que usted vive el proceso de quebrantamiento, entonces la mena necesita ser lavada, pasar por un proceso que llama como el lavamiento. Entonces, una vez que ese mineral es triturado y se convierte en polvo, se somete a frecuentes lavados y limpiezas. ¿Quién necesita ser lavado? Todos necesitamos ser lavados y purificados. ¿Quién nos lava a nosotros? Uno, el Espíritu Santo de Dios. Él viene como fuentes de agua de vida. ¿A qué? A lavarnos, a purificarnos. Uno, en el bautismo. Dos, también a través de cuando recibimos la administración del Espíritu Santo, cuando recibimos la palabra, cuando recibimos la llenura, la presencia del Espíritu Santo. ¿En dónde? En nuestra vida. Ahí el Señor empieza a lavarnos. Pero si la persona no se congrega, ¿cómo el Señor lo va a lavar? Pero si la persona no ora, si la persona no ayuna, ¿cómo el Señor nos va a lavar? Necesitamos entrar en esos tiempos de ¿qué? De purificación, de lavamiento, porque ahí es donde el oro es ¿qué? Refinado. Cristo es el único calificado para limpiarnos de nuestros pecados. Él en nuestro lugar pagó todo. Y su pena fue pena de muerte para quitar, escúcheme, quitar el pecado del mundo. No lo borró, lo quitó a través de ¿qué? De su muerte en la cruz. Jesús ya pagó un precio. ¿Por qué? Por quitar el pecado. En los sacrificios del antiguo pacto, los pecados eran borrados por un tiempo, pero no eran quitados los pecados. No eran quitados. Pero hoy, por el sacrificio de Jesús, el único que nos puede lavar es Cristo. Porque Él después de morir resucitó de entre los muertos.
Él pagó un precio por nosotros. Y cuando Él resucitó, se convirtió en nuestro abogado delante del Padre. Él es nuestro abogado. Él es el único que puede. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino a través de ¿quién? De Jesús. Después de su muerte y su resurrección, Él nos llevó directamente ¿a qué? A encontrarnos con nuestro Padre. Antes no teníamos acceso al Padre. ¿Quién tenía acceso al Padre antes de Jesús? Uno solo. ¿Quién era qué? El sacerdote, el sumo sacerdote, ¿se acuerdan? Que él era el único que podía abogar, hablar por el pueblo. Entonces el pueblo hacía los sacrificios, presentaba los sacrificios, pero el que entraba al lugar santísimo a hablar con el Padre era el sumo sacerdote. Y a través de Cristo, cuando Cristo en la cruz muere, el velo se rasgó, el velo se rompió. ¿Qué quiere decir? Que usted y yo somos lavados con la sangre de Cristo y podemos entrar 24/7 a hablar con nuestro Padre. Ay, pero ¿cuándo tengo que orar? Todo el tiempo. ¿Y será que si yo estoy en el baño Dios me escucha? Sí, Dios le escucha. Los judíos dicen que no. Dios le escucha ya por la gracia, por el Espíritu Santo, aunque usted esté en el baño. ¿Cómo la ve? Usted va en el carro y va hablando y el Espíritu Santo, usted puede hablar con el Padre 24/7. Usted está picando la cebolla para el almuerzo. Padre, estás con el Padre. Usted está en la ducha. Estás comunicado con el Padre. Porque tenemos acceso. ¿Por quién? Por Cristo. ¿A quién? A nuestro Padre 24/7. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo le permite usted a Dios que le lave a usted? ¿Está permitiendo que el Espíritu Santo lo escudriñe? Necesitamos que el Espíritu Santo nos escudriñe el corazón, porque la palabra dice que perverso es el corazón del hombre. Solamente el Espíritu Santo es el único que puede redarguir de pecado. Nadie va a cambiar a nadie. Esposa, usted no va a cambiar a su marido, vea, deje eso. No se pierda ese tiempo. Esposo, usted no va a cambiar a su esposa, dejen eso. Que yo voy a cambiar con esa cantaleta a mis hijos. El único que cambia es el Espíritu Santo de Dios. Porque Él es el único que se redarguye de pecado. Él es el único que se le mete al corazón a usted y a mí y me dice, esto está mal, hay que cambiarlo. Entonces no es por la cantaleta, no es por lo que usted hable, es por quién. Por el Espíritu Santo de Dios. Él es el que transforma, el que cambia. Porque donde no hay mover del Espíritu Santo, las iglesias la gente no es transformada, la gente queda igual. Pero donde hay mover del Espíritu Santo, el Espíritu Santo cambia, transforma, muda. Ahora la pregunta es, ¿cuánto le estoy permitiendo al Espíritu Santo, que ya está aquí como un regalo? Es una persona como la que usted tiene al lado. El Espíritu Santo está aquí. Es una persona como la que tienes al lado. Toca al que tiene al lado. Es una persona. Así es el Espíritu Santo de Dios. Pero no lo veo. Respire. Usted tiene aliento de vida, le voy a decir. Porque el Espíritu Santo de Dios se lo permite hoy. El Espíritu Santo está aquí en esta reunión. El Espíritu Santo es el que dirige. El Espíritu Santo es el que escudriña. El Espíritu Santo es el que lo trajo. Él es la persona más importante. Él es el único que conoce el fondo de su corazón y sabe por qué lo trajo aquí. Él es. No son los pastores. Es el Espíritu de Dios en nosotros. Ahora, yo estoy permitiendo que Él me corrija, que me guíe. Él es el que maneja todas las áreas de mi vida. ¿Estoy permitiendo que el Espíritu Santo dirija mi vida o usted lo está haciendo a su manera? ¿Usted le permite al Espíritu Santo que le dé dirección o usted lo hace a su manera? ¿Usted se levanta todos los días en automático como la mayoría de gente y lo hace a su manera?
Si usted hace negocios, usted le pregunta al Espíritu Santo de Dios que lo dirija o usted lo hace a su manera. Si usted tiene empleo, usted lo hace a su manera o a la manera del Espíritu Santo. Si usted sale a la calle, usted lo hace a su manera o con la dirección del Espíritu Santo. ¿Cómo lo hacemos diariamente? ¿Será que estoy permitiendo que el Espíritu Santo direccione mi vida? Sabiendo que lo tengo ya. Ya lo tengo. Está disponible, lo pongo, ¿es mi amigo como una persona o simplemente lo ignoro? Él es una persona. Él se pone triste cuando nosotros pecamos, cuando una persona peca, se pone triste, se contrista, llora. Pero cuando hace las cosas bien está feliz contigo, ayudándote, dándote dirección en las cosas que tienes que hacer. ¿Le estoy permitiendo al Espíritu Santo que opere en mi vida o lo hago en automático? A mi manera. ¿Estoy permitiendo que el Espíritu Santo lave lo inmundo, lo escoria, lo que no sirve? ¿O será que estamos dando por sentado que estamos limpios? ¿Será que nosotros estamos dando por sentado? No, yo estoy bien. ¿Se conoce gente que dice, no, pero yo estoy muy bien? Y están en las cuevas. Conoce gente que está mal, financieramente mal, con su familia mal, en su hogar mal, en el empleo mal, sin empleo mal, pero son hijos de Dios. ¿Y usted cómo está? No, pues bien. ¿Cómo que bien? ¿Cómo que bien? ¿No se ha confrontado? ¿Será que he hecho las cosas a mi manera? ¿Será que le estoy permitiendo al Espíritu Santo que me lave? ¿O será que lo he hecho a mi manera? ¿Cuántos años tiene usted? Pregúntese si esos años que usted tiene de vida lo ha hecho a su manera o a la manera de Dios. Desde que yo decidí hacerlo a la manera de Dios, Dios me transformó. Dios cambia. De lo vil y lo menospreciado, sacó que lo precioso. Ahora, ¿será que yo le estoy permitiendo al Señor, al Espíritu Santo de Dios, que de lo vil y lo menospreciado, no importa lo que a usted le haya dicho, el que le diga, Dios dice otra cosa de usted? ¿Le estoy permitiendo al Espíritu Santo de Dios que opere en mi vida? Que saque lo precioso de mi vida, que me lave y me purifique todos los días. ¿Tengo comunión con Él todos los días? Como una persona, ¿tengo comunión con Él o no tengo comunión con el Espíritu Santo? Dejo que el enemigo bombardee mi mente y entonces le hago caso más bien al diablo que te está metiendo todo el tiempo cosas de que usted no puede, usted no es capaz, usted no va a conseguir empleo, es que usted no lo merece porque esto, porque esto, porque esto, porque esto, porque esto, porque el diablo que está haciendo todo el tiempo, míreme, lo está acusando todos los días, lo acusa 24/7. Hay gente que cuando se acuesta no descansa, porque hasta en los sueños el diablo viene a acusarlo. Y le muestra es pura destrucción. Estoy permitiendo que el Espíritu Santo a través de sus aguas me purifique. No solamente con venir a la congregación el miércoles y el sábado. No, tengo que quebrantarme, pedirle a Él, pedirle perdón al Señor y decirle, de verdad, yo he caminado, no sé cuántos años tiene usted, a mi manera, haciendo lo que a mí me parece, pero hasta ahora no he tenido los resultados. Y si hoy no he tenido los resultados, necesitamos ser purificados. Salmo 51. Salmo 51, vamos a ver 4 versículos de ese salmo. Dice la palabra del Señor, el versículo 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame ¿de qué? De mi pecado. El versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre como delante de mí. Purifícame. ¿Sabe cuando el salmista escribe este salmo? Después de haber caído David, el rey David, después de haber caído con la mujer de otro varón y haberla dejado preñada, que ahí eso desencadenó una cantidad de maldiciones, y David escribe este salmo 51,
Acuérdese de este salmo. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y el 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque necesitamos ser limpiados, ser purificados, ser refinados. Que el Señor empiece a sacar todas esas impurezas. Examine. Hoy revisemos, que el Señor nos revise en cada aspecto de nuestra vida. Ejemplo, su papel como esposa. Examínese. Nos tenemos que examinar. Amén. Como a cara descubierta frente a un espejo. Su papel como esposo. ¿Será que tengo chulo? ¿Chulito o no chulito? Su papel como hijo o hija. ¿Cómo está su papel como hijo o hija? ¿Cómo estamos nosotros como ministros del Señor? ¿Cómo está su papel como empleado? ¿Será que usted es un muy buen empleado? Y yo algo que estoy rescatando en este tiempo es, no puede ser que nosotros seamos cristianos y seamos de tan mal testimonio allá afuera. Contratar a un cristiano se volvió un peligro. ¡Qué peligro, hermano! No quieren trabajar, quieren robar el tiempo del empleador. Son contestones, son mal testimonio, quieren desobedecer la autoridad. Yo me acuerdo y se lo repito, es que hay gente nueva en el nombre de Jesús. Hace como 20 y pico de años que yo empecé a trabajar en una empresa grande, empresa colombiana, una multinacional. Yo me acuerdo que allá decían, vamos a contratar cristianos. Yo decía, ay, ¿eso qué era? Porque como yo no sabía qué era ser cristiano, yo decía, ¿qué era eso? ¿Quiénes son esas personas o qué? No, es que hay que contratar cristianos porque son los mejores empleados. Y claro, más gente que en ese tiempo contrataron, me acuerdo, a la secretaria Caterine. Qué pelada, juiciosa, ordenada, trabajadora, llegaba puntual, era la última en irse. Va a contratar un cristiano ahora. Evangélicos, ¿cuál cristiano? Que seguidor de Cristo es honesto, es íntegro, es respetuoso a la autoridad. Sabe que si le ordenan, dice, ¿cómo era? el del sábado. Como mande, que ordena, como ordene, cumplía la orden. ¿Qué ordena? Como mande y cumplía la orden. Ya dígale a un disque conocedor de la palabra de Dios. Vea, es que hay que correr esta botellita de aquí a acá. ¿Por qué? Le preguntan a uno. ¿Cómo que por qué? Si le están dando una orden. Qué mal testimonio. Hay que cambiar eso en el nombre de Cristo Jesús. ¿Quién cree que lo podemos hacer? Los cristianos tenemos que dar buen ejemplo. Tenemos que dar ejemplo en todas las áreas de nuestra vida. No solamente aquí en la iglesia, ay, no, venimos todos lindos. No, ¿dónde? Allá afuera, en el empleo. Cuando una autoridad, cuando el guarda de tránsito me para. ¿Por qué se enojan? ¿Por qué se enojan? ¿Y qué cristianos? ¿Por qué? Si él es autoridad en ese momento y está exigiendo un documento, ¿por qué nos enojamos? Porque hay dureza, todavía hay mucha cosa impura en el corazón. Todavía nos falta, ¿cierto? Porque no voy a decir que no, a mí antes me molestaba. Yo decía, ¿por qué? Hizo porque, uy, una rebendición éramos. Amén. Dios nos cambia, ¿yo que sí? Y soy yo, pero ¿por qué? Porque no para todos delincuentes. Él es la autoridad. Hay que respetar autoridad. Cuando a usted le dan una orden, ¿usted qué dice? Lo que ordene, como ordene y cumplía la orden. Amén. Tenemos que volver a ser esos cristianos.
¿Cómo le parece que ahora que cristianos y no quieren trabajar? ¿Y quién le dijo a usted que sin sacrificios hay bendición? ¿Quién le dijo a usted que sin sacrificio viene bendición? Borrémonos eso en el nombre de Cristo Jesús. Eso es del diablo. Si Jesús mismo se sacrificó por usted y por mí, ¿para qué? Para recibir el galardón de sentarse a la diestra del Padre. Ahora, ¿por qué nosotros vamos a decir que es que no, yo no? ¿Y yo por qué me tengo que forzar? Si yo quiero dormir hasta las 11. ¿Cómo? Somos hijos de Dios, esforzados, valientes. Por eso Él le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Haz las cosas, aunque tenga sueño, aunque esté cansado, aunque no quiera, esfuércese, sea íntegro, que Dios nos evalúe, que el Espíritu Santo nos escudriñe en cada área de nuestra vida. Ay, no, pero es que solo que me escudriñen en la iglesia. Entonces yo me le pinto bonito al pastor o a la pastora. No, el Espíritu Santo nos tiene que escudriñar en todos los lados donde yo estoy. Porque entonces, ¿qué tan buen testimonio? ¿Cómo yo te podría predicar aquí si yo allá hago otra cosa? Y nosotros todavía, mi esposo y yo, tenemos vida secular. Pero yo no doy mal testimonio allá. No pretendo que todos lleguen al reino, porque no voy a tirarle perlas a los cerdos. Al que Dios me diga, a ese le hablo. Y lo bombardeo. Pero mi testimonio es la evidencia de quién hoy, al que yo porto, es a Cristo. No por lo que yo hable, ¿a quién portamos? A Cristo, digno de honra, digno de honor, digno de mi servicio, digno de Dios. Entonces que el Señor nos escudriñe nuestro pecado, esa dureza. Porque si todavía yo no soy un buen ejemplo en cada área de mi vida, hay dureza, falta humillación ante el Señor. Y nos falta que el Espíritu Santo nos lave. Mucho. Si a usted la autoridad le dice, hay que corregir esto, ¿usted cree que si la autoridad le dice que corrija, lo hace por mal o por bien? A ver, ¿quiénes son papás acá? Levante la mano, los papás, los que son padres. Cuando usted corrija a su hijo, ¿lo hace por bien o por mal? Por bien, ¿cierto? Entonces, ¿por qué mi Padre que está en los cielos, que el papá de todos nosotros, nos puede corregir? Si Él nos tiene que corregir, porque Él nos dice, no hagas esto, métete por aquí. Entonces necesitamos ser corregidos. Entonces necesitamos ser como lavados. Si todavía en nosotros hay cosas mal, es que todavía nos falta ser lavados más y más. Y más, necesitamos sumergirnos en los océanos del Espíritu Santo. Imagínese usted, cierre los ojos ahí un momentico. Así me lleva el Espíritu Santo a mí. Y haz de cuenta que usted está en una barca y ¡pum! Se lanzó al océano. ¡Shu! Hasta el fondo. ¡Brr! Sumergido en la presencia de Dios. ¡Ah! Y el Señor ahí, usted empieza a mover los brazos y a nadar. ¡Bah! En lo profundo de Él. Y el Señor a meterse por cada área de tu vida, por la mente, Señor. El Espíritu Santo a nadar en su presencia, se mete quitando toda la escoria en esa mente. Luego, Señor, se mete en ese corazón y saca y purifica tu alma, te purifica tu cuerpo porque estás metido en la presencia del Señor, y te purifica el espíritu. Y tú sales renovado de ahí, esa agua. Y si todavía hay cosas malas allá, es porque nos falta meternos ¿en dónde? Nos falta nadar en la presencia del Espíritu Santo. Después, porque Él es la fuente de agua de vida, dice la palabra. Él es la fuente de vida. Él es el que nos lava. A través de la palabra, el Espíritu Santo nos limpia. Entonces, humillación y quebrantamiento. 2, nos lava. Y lo tercero, para que el oro sea refinado, hay que meterlo al horno. Hay que meterlo al horno. Entonces, después de que la mena es triturada y lavada,
se recoge, pero debe someterse ¿a quién? Al horno. El mineral de oro lleno de escoria se funde a una temperatura extrema. Investigué, dice 1948 grados Fahrenheit. O sea, te meten al fuego. Cuando usted llega a Cristo, no vaya a pensar, ay, no me metí al reino. Ay, Dios lo va a meter al fuego. Lo va a probar para que usted salga como oro refinado en el nombre de Jesús. Y una vez que la mena se funde, ocurre algo sorprendente. Las impurezas del oro comienzan a subir a la superficie. Tun, 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 tun. Entre más fuego, sale la impureza. Entre más fuego, el Señor nos mete al fuego, le sale la escoria, ojo que no sirve. Entre más refinado el oro, quiere decir que más veces fue pasado por el fuego. Funden y funden ese metal y funden ese metal de oro hasta que toda la impureza le salga. Ay, es que dentro de nosotros hay mucha cosa mala. No vaya a decir que no, que dentro de nosotros hay mucha porquería que el Señor tiene que sacar, amén. Cuanto más repita el proceso, más puro será el oro. Necesitamos ser oro de 24 quilates, amén. Isaías 1:2. Mire lo que dice Isaías 1. Isaías 1:25, perdón. Y volveré mi mano contra ti y limpiaré lo más puro, hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. El Señor tiene que quitarnos toda la escoria, tiene que quitarnos todo eso malo. Esto nos permitirá afrontar pruebas en la alegría y gozo. O sea, ha pasado pruebas y usted tiene que hacer así, porque la palabra de Dios dice que en las pruebas tenemos que estar como gozosos. En las pruebas tenemos que estar como, hágale así al del lado, sonrientes, que sonría así, hay que estar gozosos. Hay que estar como gozosos. Pele los dientes. ¿Por qué? Porque claro, usted en la prueba, la gente en la prueba tiene que estar gozosa. Hoy venía escuchando al apóstol y me parecía maravilloso porque él decía, no, que es que, mira, te hicieron brujería. Que hagan lo que quieran. Que hagan lo que quieran. ¿Sabe por qué? Si yo parto hoy, parto con Cristo, me voy a la patria celestial, amén. He cumplido en este corto tiempo lo que el Señor me ha mandado a hacer, pero quiero muchos años de vida para arrebatarle las almas al diablo en el nombre de Jesús. ¿Quién dice amén por eso? Yo quiero vivir mucho tiempo, pero no tengamos miedo a lo porvenir. Entonces las pruebas las pasamos como con gozo, en el nombre de Él, no importa. Además dice que las pruebas producen algo que necesitamos todos, paciencia. Y Dios dice que la paciencia es preciosa como el oro mismo. La paciencia es tan preciosa como el oro mismo. Primera de Pedro 1, del 6 al 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedera, su prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado ¿quién? Jesucristo. O sea que en las pruebas tenemos que estar gozosos, con paciencia, pero con algo que no podemos perder, que se llama fe. O sea, hay que creerle a Dios aun cuando usted, ay, es que usted está enfermo. Con estos días que hablaba con las hijas, está usted sabe que tiene gripa, ¿sí? Porque hay gente, a veces le da una virus. ¿Y cómo está? Muy bien, a mí me llaman excelente, pero yo la escucho, que está como acostimada, pero estoy lo más de bien, ¿cómo la ve? Porque las palabras tienen poder. Entonces usted está pasando la aflicción, pero con fe. Está pasando la prueba, pero ¿cómo? Con fe, sabiendo que Dios, que es grande y poderoso, te va a llevar al siguiente nivel.
El fuego representa las pruebas y las dificultades de la vida que le van a ayudar a eliminar las impurezas y a fortalecer el carácter. Ay, es que le diagnosticaron cáncer. Eso se lo diagnosticó un médico, pero él no es Dios. Él no es Dios, ni está por encima de Dios. Y yo tengo que creer a Dios y a su palabra. Y creer que Jesús por sus llagas dijo que yo soy ¿qué? Sano. Por ende yo no acepto ese decreto y yo le creo ¿a quién? A Dios. En medio de mi prueba así sonriendo. ¿Usted qué tiene? Nada. Aunque usted sabe que está bombardeado por el diablo. ¿Sí? Pero usted ¿cómo está? Muy bien. Sonriente. Estoy muy bien, gracias a Dios. Y el diablo bombardeándole la cabeza. Pero yo creo en el Dios que Dios me va a sanar porque Cristo pagó en la cruz. Amén. Entonces en la prueba Dios mira qué tanta fe tengo. Porque hay unos que le dicen, usted en 6 meses se muere. Un caso que leímos por ahí. Una persona le diagnosticaron, el médico le sacó un decreto. Le dijo, no, es que usted ya tiene cáncer, póngale cuidado. Pero las pruebas, usted que eso le hacen pruebas y lo mandan a Bogotá, no sé dónde. Cuando llegó el resultado, le dio un dictamen a la persona de 6 meses de vida. Póngale cuidado, los decretos tienen poder, por eso yo no puedo recibir decretos, porque Dios de lo vil y lo menospreciado saca lo precioso, porque Dios de lo que no existe hace lo que hace que sea posible. Recibió el decreto y cuando la persona lo recibió, le quiero decir, la señora se murió a los 6 meses, después de los 6 meses llegó el resultado que no tenía cáncer. ¿Se murió por qué? Porque no tuvo la fe suficiente para creerle a Dios. Pero usted y yo, que conocemos la palabra de Dios, tenemos que pararnos ¿en qué? En fe. ¿Usted qué tiene? Nada. Yo estoy sano, porque Cristo es mi sanador, porque Él ya pagó en la cruz por mí. Aunque usted está, ¿me entiende? Porque es por fe. ¿Y cómo en la prueba cómo estoy? Gozoso. Las pruebas sirven para autenticar nuestra fe. Nos fortalece y nos compromete más con Jesús. Claro, le quiero decir que si no fuera por las pruebas, usted no viene a buscar al Señor. ¿Por qué? Porque usted prefiere seguir pasando los machacones por allá afuera. Entonces, cuando ya usted está muy machucado, usted ya está muy herido. Entonces la gente llega a la iglesia herida, de verdad. Todos llegamos yo llegué muy herida a la iglesia. Porque la iglesia es un lugar para que vengan los heridos. La iglesia es como un lugar, como un hospital. Acá llegan los enfermos. Acá llegan los que ya allá afuera el médico les dijo que no hay solución. A la iglesia llegan los que tienen problemas, ahora les volvió una moda los problemas mentales. Acá llegan los deprimidos, a la iglesia llegan los que están patiquebraditos, así como las ovejitas enfermas. ¿Y qué hay que hacer en este hospital? Sanarlas. Amén. Este es el lugar de sanidad. Por eso a veces la gente busca al Señor es cuando pasa esas pruebas. Porque las pruebas nos hacen ¿qué? Levantar nuestra mirada y mirar, no, yo no puedo con esto. Pero si hay alguien que lo puede, ese es el Señor. Por eso damos gracias al Señor. Vamos a tener una cruzada apostólica y profética, donde lo que se va a mover será un tiempo de sanidades, prodigios y milagros como usted nunca ha visto y liberaciones. Amén, con una unción que trae el Señor a través del apóstol de Paraguay. ¿Para qué? Para que las almas sean mudadas, para que la unción del Espíritu Santo haga algo. Para lo que la gente dice, no, pero eso es imposible. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Entonces las pruebas, si usted conoce a alguien que está pasando una prueba, una situación, una dificultad, tráigalo a esa cruzada en el nombre de Jesús, para que veamos que para Dios no hay nada imposible. Amén. El ser probado nos hace más fuertes, nos va purificando cada día más. Y las pruebas nos ayudan para bien. Todas las pruebas, la palabra de Dios dice, a los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Las pruebas nos hacen crecer en fe, nos hacen
conectar más con Dios, porque usted sabe que usted no lo puede hacer, pero que si te conectas con el Señor, lo hace posible. Miren lo que dice 1 de Pedro 1, del 6 al 7. 1 de Pedro 1, del 6 al 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, este ya lo había leído, ¿verdad? El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea ya en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Cristo. Entonces, a los hijos de Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Las pruebas ardientes, esas pruebas difíciles, proporcionan una oportunidad para crecer ¿en qué? En fe. Y en la fe es carácter de Cristo, porque hace parte ¿de qué? De los frutos del Espíritu Santo en nosotros. Fe, amor, templanza, paciencia, bondad, mansedumbre, son los frutos. Entonces vamos creciendo ¿en qué? En el carácter de Cristo. ¿Para qué? Para irnos pareciendo más ¿a quién? A Jesús. 1 Corintios 3, del 9 al 17. Porque nosotros, el versículo 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. 10. Conforme a la gracia de Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificaré oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Le voy a leer ese versículo. El 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y sigo. 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Recibirá qué? Recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. O sea, puede ser salvo, pero pasado por el fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces Dios, mire que ahí habla el Señor en el versículo 12 de varios materiales. Y hay materiales, dice, el edificio tiene que ser construido sobre ¿quién? ¿Quién es el fundamento? Cristo. Diga, el fundamento es Cristo. Él es la roca. Pero yo tengo que construir ¿sobre quién? Sobre Él. Todo lo que yo construya sobre Cristo, Él es el fundamento. Ahora la pregunta es, ¿mi casa está construida, mi hogar está construido sobre quién? ¿Sobre el fundamento o sobre mi fundamento? ¿Sobre la arena o sobre la hojarasca o sobre el heno? Ahorita vamos a ver. ¿Sobre qué tengo construido, edificado mi casa? Tengo que construir con elementos sólidos, porque si yo uso materiales que no son correctos, ¿qué va a pasar? Cuando pasen por el fuego, ¿qué? Se van a desaparecer. Y esto no lo podemos hacer con sabiduría humana. Entonces, Él es el fundamento, Cristo es el fundamento. ¿De qué? De mi vida, de mi familia, de mi casa, de mi negocio, de la empresa, en el empleo. ¿Quién es el fundamento? Diga, Cristo es el fundamento. Él es el fundamento en todas las áreas de mi vida. A Él lo tengo que colocar en cada área donde yo estoy moviéndome, ¿sí? Entonces, muchas veces las atracciones carnales pueden hacer que las personas no edifiquen sobre el fundamento en Cristo con materiales sólidos, sino que edificamos ¿sobre qué? Con hojarasca. O tal vez el metal no está lo suficientemente refinado. Entonces estamos edificando y de todos modos ese material se va a fundir.
En el antiguo Israel, recordemos esto, en el tabernáculo, ¿saben qué era el tabernáculo? El lugar donde se hacían las ofrendas en el antiguo pacto, en el tabernáculo. Y más tarde en el templo, Dios quería que todo se hiciera como en perfección. Si recordamos, ¿quiénes han visto el arca del pacto? ¿Quiénes la han visto delante de Dios? No se venido para explicar un poquito. ¿Conocen qué era el arca del pacto? ¿No? ¿No lo conocen? Bueno, entonces el arca del pacto, cuando el pueblo de Dios estuvo en el desierto, para explicarles un poquito, cuando el pueblo de Dios estuvo en el desierto, él se comunicaba con Moisés, que era el profeta con el que Dios hablaba, ¿cierto? Entonces Dios a Moisés le dio una instrucción de hacer el tabernáculo, era el lugar donde se hacían los sacrificios al Señor. Ese lugar tenía varios, digamos así, sublugares, ¿sí? Pero dentro el arca era el lugar santísimo donde entraba ¿quién? Solamente entraba el sumo sacerdote. En ese tiempo, ¿quién era? Aarón, era el hermano de Moisés. Él era el único que podía entrar. Habían sacerdotes acá, pero solamente el sumo sacerdote podía entrar a hablar con Dios. Dios se comunicaba ¿en dónde? En el arca era ese lugar que hicieron, ¿sí? El arca del pacto, que era como no sé si hay una foto, Camilo, que puedas ponerme, porfa, alguien de ahí de media, para mirar el arca del pacto. Estaba cubierto ¿de qué? De oro puro. Si puedes ponerme una imagen allí. Las varas para llevarla estaban cubiertas de oro, así como el propiciatorio y los querubines que lo cubrían. En la otra parte del tabernáculo, la mesa para el pan de la proposición estaba cubierta de oro. Escúcheme, los platos, las cucharas, los tazones utilizados en el servicio del templo eran de oro puro. Los candelabros, los despabiladeras, los platillos, todo era ¿de qué? De oro puro. ¿Qué quería decir? Mire esto. Este era el arca del pacto. El arca del pacto era allí mismo, o sea, estaban los dos querubines. Todo esto, que era el lugar donde representaba la presencia de Dios en el antiguo pacto. Ellos andaban, acuérdense que ellos eran nómadas, ¿no? En el desierto, y para donde ellos se movían el arca, el pacto, para donde ellos iban. ¿Por qué? Porque Dios, ese representaba la presencia de Dios, y Dios les hablaba cuando entraban a ese lugar que estaba dentro. Pero era como de oro puro. Todo era de oro. Dios mandó que fuera ¿de qué? De oro puro. No podía ser cualquier oro, era puro, oro refinado. Dentro del arca estaban las tablas de la ley y también estaba la vara de Aarón y había maná dentro del arca del pacto. Hoy no necesitamos el arca del pacto. ¿Sabe por qué ya no necesitamos? Porque usted y yo portamos la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Y a través de Cristo, todos entramos. Antes solamente el sacerdote podía entrar a ese lugar, tenía que cumplir unos pasos para entrar. Hoy nosotros entramos a hablar con Dios ya, a través de la sangre de Jesús. Pero lo que quiero llevarte es que todo tenía que ser con materiales de calidad. Dios le gusta los materiales de calidad, no el oro golfi. Dios siempre quiere materiales de calidad, no materiales como el heno. La hojarasca se va a quemar. Todo lo que iba hecho en los templos era con oro puro. ¿Por qué? Y mire esto, qué tan importante dice la palabra de Dios, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nuestras obras, los que servimos al Señor, vamos a ser probados. ¿Dónde? Allá arriba. El Señor va a decir, eso que hiciste quedó quemado. Te salvas, pero no hay reconocimiento, no hay lugares especiales. Nuestra obra tiene que darse a conocer públicamente. Todo lo que yo hago, por eso le digo, evaluémonos cómo somos en casa, evaluémonos cómo somos en el empleo, evaluémonos cómo estamos en cada área de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nuestro carácter sea como refinado.
El proceso por el que Dios desea hacernos pasar mientras nos prepara para que seamos bien coordinados en su templo santo. Somos un edificio de Dios, pero para eso, para construir algo sólido, tiene que ser con oro puro, oro refinado, oro que haya sido pasado por el fuego. Efesios 2:21 dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer el templo santo del Señor. Porque el templo del Señor somos nosotros. Nosotros somos parte del templo del Señor, porque nosotros portamos el Espíritu Santo de Dios. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Ahora, el templo mío tiene que estar como puro, refinado, como el oro puro. ¿Para qué? Para irnos convirtiendo en lo que el Señor quiere. Cuando nuestra obra es probada por Dios, será revelado qué tipo de obra será. ¿O se destruye por el fuego? ¿La madera por el fuego pasa? No. ¿El heno, la hojarasca, la plata, piedras preciosas? En aquel día, en el juicio, será revelado qué de la obra que nosotros le hicimos al Señor fue pasada por el fuego o si no fue pasada por el fuego. Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Para los que dicen que están en las iglesias y no le sirven al Señor, hay un llamado a servirle al Señor. Porque el Señor, pero yo no sirvo para ser pastor. No necesariamente tiene que ser pastor. Usted puede servirle al Señor ayudando en el templo. Usted puede servirle al Señor llevándole la palabra a una persona. Usted puede servirle al Señor donde usted está, en el área donde usted está. Si usted es peluquero, mientras usted está cepillándole el cabello a alguien, le estás hablando la palabra de Dios. Todos somos llamados a servir. Porque dice la palabra en 2 Corintios 5:10, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y entonces el Señor le va a decir: Miguel, ¿y cuál fue la obra que tú me hiciste acá mientras estaba en este cuerpo? Ay, no, pues mira, yo me sentaba allá en la iglesia, recibía, la pastora me hablara de la palabra de Dios. De acuerdo a eso vamos a recibir las coronas. De acuerdo a eso, Dios va a definir si estaremos sentados en las bodas del Cordero o si le toca por ahí, se salvó, le toca por allá en la punta, pero dentro con el rey. No podemos, hay que hacer sacrificios, acuérdense, sacrificios para el Señor. Amén. Y nuestra obra será probada, por eso no nos preocupemos por las multitudes. Hay iglesias que usted ve cantidad de gente, no nos angustia eso. ¿Sabe por qué? Se van a ir todas para el infierno, porque como no le predican la verdad a la gente hay que predicarle la verdad. Porque nosotros como ministros del Señor, allá le vamos a dar cuenta a quién. Y yo no puedo hacer lo que la gente quiere. Yo tengo que hacer lo que Él quiere, lo que mi Padre quiere, lo que el Espíritu Santo diga, lo que Cristo nos vaya diciendo. Necesitamos ser llamados a servir con fidelidad, usando sabia y fielmente los dones que Él nos ha dado. Porque Dios nos ha dado dones y talentos a todos. Y esos dones y talentos los vamos a colocar en ejecución. ¿Para qué? Para el servicio del Señor. Es que yo sé cantar. Bueno, entonces adórale al Señor. Pero es que yo no sé todas las cosas. Todos en el templo del Señor podemos ser útiles en las manos del Señor. Todos somos llamados a servir. Todos somos llamados a servir. Amén. Dios quiere que le sirvamos. Voy a darle 3 ejemplos de pruebas. Si una persona está pasando una prueba financiera severa, por ejemplo, una deuda, la pregunta es, ¿usted acude inmediatamente a las tarjetas? ¿Tiene las tarjetas de crédito hasta aquí? Usted está pasando una situación, prueba, le voy a hablar 3 pruebas que son muy frecuentes, ¿no? Que uno escucha a la gente, pruebas financieras. Entonces la gente, usted le pregunta, voy a pasar la tarjeta de crédito, la voy a volver a rayar. Hay otros que dicen, no, yo me voy a declarar en bancarrota porque no puedo. O usted realmente confía en el Todopoderoso que lo pueda sacar de esa situación. ¿Por qué intentamos en nuestras fuerzas
hacer lo que es difícil. Ahora, yo tengo que mirarme a cara descubierta, ¿cierto? Yo digo, ¿será que tengo malos hábitos financieros? ¿Será que me gano 3 millones y me gasto 20? ¿Usted conoce gente así? ¿Será que tengo exceso de gastos innecesarios? Si yo no lo necesito, ¿para qué lo compro? ¿Será que ¿qué tengo que hacer, Señor, con esto? ¿Será que no he diezmado y ofrendado en la casa del Señor para que tu obra se extienda? ¿Será que he tomado malas decisiones en la área financiera? Hay que evaluarnos. ¿Qué está pasando? Porque si estoy pasando una prueba, sí, Dios me está refinando, pero me está refinando para que salga de ella. ¿O será que me quedé ahí en la prueba, en el proceso? ¿Usted cuánto lleva? No, es que estoy en el proceso. ¿Cuánto lleva en el proceso, dando vuelta en el proceso? Ya hay que salir de ahí. Entonces yo tengo que evaluar, revisar, ¿qué está pasando allí? Prueba de la salud, ya le dije. Si usted está pasando una prueba en su salud, usted lo que tiene que acudir. No se ponga a prestarle atención a lo que diga, ni en su fuerza. Obviamente, sea sabio, opere en la sabiduría divina, opere con la sabiduría de Dios, hágase todo lo que le mandan, pero créale que a Dios le puede sacar de esa prueba. Amén. Si usted tiene una prueba en su matrimonio, entonces las personas por lo general ignoran los problemas, esconden los síntomas, dicen no está pasando nada, no pidamos consejería, que eso nosotros lo aprobamos, eso no pasa nada entre nosotros dos. He escuchado parejas que prefieren decir que están pasándola bien cuando necesitan ayuda como pareja. Esta es una iglesia donde, si usted ve ese encino de Moré, que es un árbol, Dios nos dio una promesa a esta casa, Génesis 12:3, y en nosotros serían benditas todas las familias de la tierra. Amén. Y las familias tienen que vivir una verdadera restauración. Si usted está pasando una crisis en su familia, en su hogar, créame que aquí está la unción para que el Señor bendiga su casa, su familia y sus hijos. Amén. Créame que Dios lo puede hacer, pero si yo escondo ese problema y no lo comunico y no lo saco y no le digo al Señor, de verdad yo necesito ayuda. Hay gente que prefiere separarse antes que buscar ayuda. Hay que buscar al Señor, hay que buscar la palabra de Dios, porque tal vez en mi hogar yo edifiqué sobre heno, yo edifiqué sobre la arena y por eso todo está tambaleando. Amén. Las pruebas nos van la prueba es un testimonio de que luego vamos a crecer. Siempre la prueba me va a llevar a un crecimiento mayor y a una recompensa mayor de parte del Señor. Ahora, no tenemos dedo acusador, porque aquí a nadie se acusa, y el que acusa es el diablo, pero sí nosotros como hermanos tenemos que preocuparnos por el otro hermano. Tenemos que preocuparnos por nuestro hermano, orar los unos por los otros. Dios en este momento nos está midiendo, está ajustando, preparando. ¿Por qué? Porque Él va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga. Dios va a venir la venida del Señor está cerca. ¿Quién sabe que Cristo viene pronto? Cristo viene otra vez. Jesús viene, Cristo viene. No se esté preocupando tanto por las casas que va a edificar, por los carros que va a comprar. Esos son añadiduras que Dios le tiene cuando usted le da el primer lugar al Señor, cuando usted se quebranta delante del Señor, cuando usted le pide dirección a Él, cuando usted está lavado con el Espíritu Santo, cuando usted ha sido triturado y cuando usted ha sido pasado por el fuego. Entonces el Señor le trae la bendición. Por el contrario, no, lo tiene en la prueba, 40 años, como en el desierto, 40 años, hasta cuando usted quiera salir de la prueba. Pero Cristo viene y todo lo que hay aquí se va a quedar. Todo lo que hay aquí se va a quedar. O partimos con Cristo o nos vamos para el infierno. No hay otro lado.
Ahora, ¿por qué nos estamos preocupando tanto por eso? Preocupémonos por ser oro refinado, porque Cristo viene por una iglesia y la iglesia no es la congregación Encino de Moré. Diga, la iglesia soy yo. Cristo viene por nosotros, por así, señálese ustedes, por mí que Cristo viene. Cristo viene a arrebatar su iglesia. Estamos prontos a que Cristo venga. Le quiero decir, están pasando cosas que la gente todavía no quiere ver. La maldad ha aumentado. Ahora hay más guerras, estamos en tiempos de crisis, hay tiempos de calor, lo que antes no se veía. Cristo viene pronto, no es una mentira. Cristo viene pronto y así como vino la primera vez que todo el mundo decía y lo tenían ahí, ¿no lo vieron? Cristo viene pronto y cuando menos piensen nos vamos de aquí. No nos preocupemos por todo esto, que esto es pasajero. Dígale al que está a su lado, todo lo que hay aquí es pasajero. Todo lo que hay aquí es vanidad. Ay, que es que yo necesito tener 5 títulos universitarios. Esos se van a quedar acá. Busque lo eterno, las moradas eternas, los tesoros en la eternidad, que son lo precioso. Tenemos que ser purificados. Apocalipsis 3, 18 al 21 dice: por tanto yo te aconsejo que ni compres, que de mí compres oro refinado en fuego. Mire esto, le está hablando Cristo a la iglesia de la Odisea. Para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hoy es el día que hizo el Señor para que reconozcamos la vida del cristiano. No es una vida sin sacrificios como nos vendieron, no. Es una vida que requiere de procesos. Es una vida que requiere cambios, de transformación. Pero le quiero decir, la victoria es más grande que todo lo que usted se pueda encontrar en esta tierra. Nosotros todos los días nos vemos enfrentados a 3 cosas que tenemos que combatir. 3 fuentes de la tentación. Nuestro cuerpo, porque en nuestro cuerpo es cuerpo de muerte que nos lleva a desear cosas que no nos convienen, que son oposición a Dios. Tengo que combatir mi propio cuerpo. Tengo que además estar pendiente de que el diablo todo el tiempo me está bombardeando la cabeza, haciendo decretos de muerte, de maldición, no de bendición. Y además tengo que combatir lo que hay en el mundo, lo que el mundo me ofrece, como si eso, ay no, disfrutemos la vida. ¿Por qué? Y si nos vamos y si partimos, y si partís para el infierno, ¿cuál vida? ¿Cuál vida? Yo le pregunto a usted, si de aquí nos vamos es para el cielo o para el infierno. Y todo, vea, no hay, ¿cómo era que decían por ahí? No existe entierro con trasteo. No existe. A ver, la gente que se mata, ¿qué me va a heredar usted? ¿Qué dónde? De eso. Dios es tan bueno que a cada uno todos los días nos da. ¿Quién se acuesta aquí sin un bocadito de pan? Así sea que Dios le dé arroz con huevito. Amén. Amén. Comes. Dios es bueno. La misericordia de Dios es tanta que el sol, dice la palabra de Dios, sale para justos y justos. Porque hay unos que no mereceríamos, de verdad, es que Dios es muy bueno. Hay unos que no merecen ni el sol, pero mira, Dios tan bello nos amó. Amén.